Dios bendiga tu vida grandemente. No te vayas, quédate un momento. En el Antiguo Testamento hay una historia donde Dios le habló a un joven y no al sacerdote. Si yo lo traigo a nuestra época, Dios le habló a un hermano común en la iglesia y no al pastor. Esto se pone interesante. El pastor es un ministro como lo era el Antiguo Testamento el levita o el sacerdote, alguien que servía en el altar. Pero en aquella época del profeta Samuel era un adolescente y estaba en el templo durmiendo, y del Elí también. Este era el sacerdote durmiendo, y sus hijos Ovni y Finés también. Dios decide darle un mensaje, pero salta a Elí, o sea que no lo da al sacerdote. La derecha nos enseña que la palabra pues debería de venir a quien es la autoridad en el templo, el sacerdote. Pero el sacerdote ya no oía a Dios, ya no obedecía a Dios. Ya Dios lo había amonestado muchas veces a causa de su falta de autoridad. Él permitía que sus hijos robaran, adulteraran, fornicaran dentro del templo, que profanaran el lugar santo, etcétera, etcétera. Y Elí, siendo un sacerdote, no debía de permitir eso, debería de estorbarles como mínimo. ¿Cuántas veces nosotros como pastores o como ministros o líderes o hermanos de la iglesia vemos que nuestros hijos tienen una mala actitud, un mal comportamiento en la iglesia y para con los hermanos, y no los estorbamos por ser padres sobreprotectores? Pero esa sobreprotección se va a convertir en destrucción por la desobediencia a la palabra de Dios. Y es que ni mis hijos, ni tus hijos, ni mis amigos, ni el ministerio, escuche bien, pastor, ni el ministerio está por encima de la voluntad de Dios. Dios aquí quería pureza, quería santidad, quería honra, obediencia. Y había bendecido a Elí y le había prometido que sus generaciones serían benditas. Pero es una de las raras veces donde Dios se arrepiente. Nunca yo te haga con la casa de Elí. Y le quita la gracia, le quita la promesa, y Dios se arrepiente de lo que había dicho. Eso es tremendo. Que Dios te dé una palabra y que después diga siempre no. O sea, Él es fiel, Él permanece fiel, aunque tú falles. Pero que Él se haya arrepentido, wow, es el colmo de la iniquidad de un hombre que puede hartar a la presencia o a la paciencia de Dios. Y en este caso, Dios quería hablar a su pueblo, pero ya no por el sacerdote. Qué tremendo es que yo también soy un pastor, que en la iglesia que yo pastoreé, vamos a decirlo así, Dios, en vez de hablarme a mí para darles el mensaje a los miembros, le habla a un miembro. ¿Tendré yo la capacidad para distinguir que realmente es Dios en él? Porque hay veces que el miembro se levanta y dice que Dios le habló, pero no le habló, pero aquí sí le habló. Y hay casos donde sí le habla, y no siempre es de desechar el ministro al hermano por la palabra que le trae. La humildad va a jugar un rol bien importante en esta parte. Si yo tengo un corazón humilde, voy a escuchar a mi hermano cuando me traiga una palabra de parte de Dios. La voy a examinar, voy a retener lo que yo considere que es bueno a la luz de la palabra, y voy a desechar lo que no considere que es correcto. Qué gran responsabilidad es escuchar la palabra cuando viene en forma de profecía, cuando Dios habla directamente a tu vida, cuando te está consolando o amonestando. El consuelo todos lo reciben. La amonestación, no todos tenemos el corazón para decir, muy bien, voy a trabajar en esa área. Porque los pastores tenemos autoridad y nos acostumbramos a mandar, nos acostumbramos a enseñar, nos acostumbramos a solo nosotros exhortar, y ya nadie nos exhorta, nadie nos ministra. Cuando viene Dios y habla por medio de otra persona, en este caso le habló el joven Samuel. Samuel, y se levantó. Usted sabe la historia, no sabía quién era, hasta que Elí, hasta eso, va con Elí. Elí le dice, mira, si vuelve otra vez esa voz, dile, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo escucha. Hasta eso que lo discipuló bien, pero vivía mal. Habemos personas que podemos tener buen discipulado, buena teología, pero vivimos mal. ¿Dónde? Allá en lo secreto, hermano, donde nadie nos conoce, donde nadie nos ve. Aquí en este corazón que tiene un mundo espiritual muy amplio, donde muchas de las veces pecamos, ofendemos, codiciamos y le faltamos a Dios en su palabra. Pero Dios elige a este joven y le habla, y
y le dice que, bueno, viene el tiempo del juicio para la casa de Elí, que ya no hay tiempo de misericordia, que se acabó, que viene una destrucción tanto para el sacerdote Elí como para sus dos hijos e Israel. Elí el siguiente día se levanta y le dice al joven, no me encubras nada de lo que Dios te ha dicho, dímelo. El joven se lo revela todo. Elí todavía sin vergüenza dice, Jehová haga como él quiera. O sea, el pecado, el cinismo, la rebeldía, la desobediencia estaba bien marcada en el sacerdote. ¿Cuántos años tuvieron que pasar de desobediencia del sacerdote a Dios por amar más a sus hijos? Padre de familia, amarás más al Señor tu Dios que a tus propios hijos. Escúchame bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu voluntad, con toda tu fuerza. Más que tu propia familia, más que a tu propia vida, más que a tu propio hijo y más cuando el hijo es bien rebelde. No te ciegues. Tenemos hijos y no todos nos salen como quisiéramos. Algunos son bien rebeldes. Y tienes, si eres pastor, tienes la moral de tener que corregir a él. Porque si la iglesia, si el mundo ve que tu hijo es un desastre y tú no le estorbas, ¿con qué autoridad pisas el altar? ¿Con qué autoridad te pones en ese púlpito? ¿Con qué autoridad vas a querer exhortar a la iglesia? No puedes, porque no puedes controlar ni tu propia casa. Una cosa es que el hijo crezca y que sea mayor de edad y que él haga lo que quiera. Ya es independiente, trabaja, gana su dinero, vive fuera de tu casa, que haga lo que quiera. No quiso nada con Dios, que haga lo que quiera. Dios lo bendiga. Pero yo no puedo cambiar mi hijo, aunque lo ame mucho, por mi relación con Dios. Mi relación con Dios es más importante. Y si usted no me está entendiendo, vaya al libro de Samuel, los primeros capítulos, donde Elí amaba más a sus hijos, a su propia familia, que a Dios y la palabra. No le costaba mucho a Elí. El Señor le dijo, no los estorbaste. O sea, al menos exhórtalos, repréndelos, estórbales, pero te cruzas de brazos, los mimas, los dejas ser y sabes que lo hacen todavía dentro de la casa de Dios. Que lo hagan en la calle, que lo hagan en departamentos, que lo hagan en donde quieran, pero menos en la iglesia. Y hay personas que llegan al colmo, como Elí, que permiten que sus hijos sean unos groseros y berrinchudos en sus casas y en las iglesias. Y en verdad, hermano, que eso no tiene nombre. Tenemos que parecernos aquí, y ojalá que le caiga esta palabra, como a los católicos. Dios los bendiga. Porque ellos, mentiras que andan gritando y corriendo en las iglesias, mentiras que están platicando, mentiras que están haciendo tantas cosas ahí. El católico corrige a su hijo y le enseña que la casa de Dios se respeta. Y yo digo, ¿y el cristiano que tiene la verdad? ¿Y el que tiene la revelación? ¿Por qué deja que chicos y grandes, hermano? No estoy hablando nada más de los pequeñitos porque ellos ni saben. Elí tenía hijos grandes, o sea, hijos que ya eran mayores de edad, ya tenían su IFE y su pasaporte. Entonces, el detalle es que nuestros hijos están a nuestro cuidado, a nuestro cargo, y nosotros somos responsables de las cosas que ellos hagan, cómo vivan y cómo caminen todavía más en la casa de Dios. Dios por eso, voy a terminar así, Dios por esa razón no le habla al sacerdote. Dios le habla a un joven. Y en nuestros tiempos, Dios no le habla a los pastores rebeldes y desobedientes. Dios le habla a los hermanos, a la juventud y a la iglesia. Sé que esto es bien polémico y va a causar, si lo llegas a ver el video hasta este punto, va a causar molestias. Y va a decir, pero usted es pastor, ¿por qué habla así? Si también eres pastor. Yo hablo así porque yo mismo lo he experimentado en mi propia vida. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Porque Elí no es el único. Porque también nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Cuesta corregir porque lo amas, pero tienes que enseñarle a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, que esa no es su casa, que es la casa de Dios y que ahí está la santa presencia del Señor. Tenemos que hacerlo. El día de mañana nuestros hijos olvidarán la severidad de la corrección de papá o de mamá y serán hombres íntegros, obedientes, respetuosos, alabanzas a su nombre. Y allá recordarán que papá tenía razón y que lo hacía porque amaba al Dios de la Biblia. Y cuando ellos se conviertan, porque a veces están convencidos pero no convertidos, cuando se conviertan nuestros hijos y tengan ese encuentro, te van a comprender y te van a amar. Y van a creer que eres un siervo porque pusiste aún su vida, que es lo más sagrado que Dios te ha dado, la vida de tus hijos. La pusiste todavía, la presencia de Dios por encima de ellos. ¿No es lo que hizo Abraham?
¿No fue probado Abraham de esa manera? Dios nos ayude. Yo no hablo de ser un fanático, un extremista, pero tampoco de una persona que mima, tolera y permite todo lo que se le da la gana al hijo en la casa. Ahora, hay gente que escucha a Dios y usted como pastor mata la voz de Dios. Apaga la voz de Dios porque no le interesa. Hay personas que no les interesa que Dios les hable. Es más, hoy en este tiempo hay personas que no creen que el Espíritu Santo hable. Sí, yo sé que la palabra es la palabra profética más segura, pero Dios, el Espíritu, sigue hablando. Es una persona con intelecto, con emociones, con voluntad. Entonces, sigue expresándose, sigue dirigiendo, sigue exhortando y da palabra. Para eso la profecía, para edificación de la iglesia. Nos edifica, nos consuela y nos confronta. No nada más nos edifica, nos confronta, nos corrige. Perdón. Yo espero que este video sea de bendición para su vida. La palabra de Dios dice que debemos tener celo por las cosas de Dios. Tenemos que tener respeto, pureza, santidad por las cosas santas. Tenemos que valorar el fuego de la presencia de Dios. Tenemos que saber que no todos están escuchando a Dios. Y si usted le está escuchando, no lo pierda. Pídale, ruéguele que no le deje solo, que no le deje de hablar. Porque esa voz dentro de nuestro corazón es la que nos va a guiar a toda verdad. Junto con la palabra, vamos a caminar en santidad, en pureza, en libertad. Vamos a ministrarle a la gente el poder de Dios. No solo la palabra, el poder de Dios. Así es que, hermanos, yo no sé si a usted le parece correcto que Dios le hable a quien le quiera hablar. Yo también soy un ministro, pero si Dios le quiere hablar a alguien más, que lo haga. Yo no voy a ser celoso, yo no voy a tener envidia, no voy a decir por qué, porque si yo estoy bien, a mí no tiene por qué molestarme nada de lo que Dios haga. Dios es Dios y Él hace lo que quiere con quien quiere. Y si le hablo a fulano, que Dios lo bendiga y que esa voz no sea nada más un mensaje, sino que permanezca en su vida para que el hermano o la hermana se deleite en esa visita hermosa del Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios y anteponer nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros hijos a la presencia de Dios para que Él tenga el primer lugar y no nosotros nos demos a nosotros mismos el primer lugar. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.